Transformaciones globales con la revolución industrial. La revolución industrial es la denominación historiográfica de al menos 3 procesos de revoluciones tecnológicas que se producen en la edad contemporánea protagonizados por la industria. No se limitan simplemente a los cambios económicos, sino que constituyen al factor esencial del paso de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial y luego a la sociedad postindustrial y a los cambios políticos posteriormente. La transformación global con la revolución industrial se divide en 4 etapas. La primera revolución industrial es el proceso de transformación económico, social y tecnológico que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se expandió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y América anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económico, tecnológico y social de la historia de la humanidad desde el Neolítico. La segunda revolución industrial se refiere a los cambios interrelacionales que se produjeron aproximadamente entre 1870 hasta 1914. Durante este periodo los cambios surgieron una fuerte aceleración. El proceso de industrialización cambió su naturaleza y el crecimiento económico varió de modelo. Los cambios tecnológicos siguieron ocupando una posición central junto a las innovaciones técnicas concentradas esencialmente en nuevas fuentes de energía como el gas, el petróleo o la electricidad, nuevos materiales y nuevos sistemas de transporte y nuevas máquinas de vapor y de comunicación. La tercera revolución industrial es un nuevo concepto y una nueva función de ideas que fuera planteado por Jeremy Rifkin y abalatado por el Parlamento Europeo en una declaración formal aprobada en junio de 2016. Esta temática ha sido desarrollada por el autor intensamente a lo largo de los últimos años en diferentes medios y reuniones. En el transcurrir de la historia, las transformaciones económicas suelen presentarse como convergen las nuevas tecnologías de la comunicación con los nuevos sistemas de generación de energía. Las nuevas formas de comunicaciones se convierten en el medio de organización y gestión con las civilizaciones más complejas han hecho posible mediante el desarrollo y el uso de nuevas fuentes de energía, la conjunción en el siglo XXI del avance de la tecnología de la comunicación junto al gran desarrollo y uso de Internet, así como las energías renovables, están dando lugar a lo que bien podríamos llamar tercera renovación industrial. La cuarta revolución industrial son expresiones que denominan una hipotética cuarta mega etapa de la revolución técnico-económica de la humanidad. Contando a partir de la primera revolución industrial, esta cuarta etapa habría comenzado recientemente y su desarrollo estaría proyectado hacia la tercera década del siglo XXI. La inteligencia artificial es señal como elemento central de una transformación íntimamente relacionada con la acumulación creciente de grandes cantidades de datos, el uso de los algoritmos para procesarlos y la interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. Esta cuarta etapa, que aún no podemos caracterizar completamente, correspondería a una nueva manera de organizar los medios de producción. Transformación global con la Segunda Guerra Mundial. Hace 70 años, el Día de la Victoria en Europa marcó el principio de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945 también marcó el nacimiento de un nuevo sistema internacional de normas e ideales, concebidos para garantizar la paz, seguridad y prosperidad para todas las naciones.
Ese orden continúa sirviendo los intereses mundiales por medio de un sistema de instituciones compartidas y asociaciones diseñadas para evitar que las atrocidades y la devastación de la guerra ocurran de nuevo. Cuando la guerra se acercaba a su fin, las potencias aisladas acordaron establecer un organismo internacional que fuese más fuerte que la fallida Liga de las Naciones, la cual no pudo evitar el conflicto. La cara fundacional de las Naciones Unidas fue el esfuerzo combinado de 50 países cuyos representantes se reunieron en abril de 1945 en la Conferencia de San Francisco. Con el fin del colonialismo europeo a la vista, especialmente en África y en Asia, los países más pequeños tenían garantizado una voz y a la Organización de las Naciones Unidas asumió la responsabilidad de fomentar la cooperación económica y social y la independencia de los pueblos que antes eran colonias. Al mismo tiempo se crearon organizaciones económicas como el Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros, con el propósito de ayudar a abrir los mercados y evitar una depresión mundial como la que contribuyó a crear la situación que desembocó en la guerra. La transformación global con la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre se cumplió 31 años de la caída del muro de Berlín, que dividió por casi 30 décadas la capital alemana, estableciendo en el país un lado federal y un lado democrático. El derrumbe de esta división física entre ambos lados significó el fin de la Guerra Fría. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ocupada militarmente por el ejército de los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la existencia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dividiéndolas en 4 zonas autónomas de ocupación. En sus inicios, la aplicación de la nacionalización y planificación de la economía en la RDA permitió un desarrollo industrial y recuperarse de los destrozos dejados por la guerra, junto al acceso general de trabajo, la educación, la salud y una posición más igualitaria de las mujeres. No obstante, el nivel de desarrollo de la parte occidental, alcanzado gracias al Plan Marshall de Estados Unidos del 1948 a 1961, con la ayuda económica de los Estados Unidos, era superior. Transformaciones globales con la Unión Soviética. Esto se basa en un sistema económico en la propiedad estatal de los medios de producción dentro de la teoría general marxista-leninista. El Estado, sobre la base de la red de soviets, determinaba una planificación y control global de la economía soviética de forma centralizada con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población. El máximo órgano planificador era el Ministerio de Planificación, conocido como Gosplan. En el proceso para determinar el desarrollo futuro, recibía las direcciones del Consejo de Ministros de la URSS y el Gosplan de las repúblicas federales. Elaboraban el plan y lo aprobaban tras someterlo al Soviet Supremo. En sus primeros años, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil Rusa obligaron al nuevo país a adoptar un nuevo tipo de economía, el llamado comunismo de guerra. Tras el plan de la guerra civil del gobierno de Lenin, impulsó la nueva política económica que combinaban elementos socialistas y capitalistas, pero que no fue capaz de impulsar y restablecer la economía, por lo que desde 1928, con Joseph Stalin, se impulsó los planes quincenales. Presidentes de la República de Panamá desde el inicio de la época republicana hasta nuestros días.